Bienvenidos a otro capítulo más de Despertar. Mi nombre es Joana Tercero, soy empresaria y terapeuta holística. Hola a todos, un placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos regalan y sobre todo, como siempre les decimos, por el tiempo que se regalan ustedes mismos. Así es. Mi nombre es Andrea Madrid, soy médico especialista, soy coach transformacional, soy terapeuta holística y el día de hoy estamos, así como les prometimos la vez pasada, empezando a trabajar las heridas y vamos a empezar con la herida de abandono. Así es. Y es que la herida de abandono es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de herida. ¿Qué nos referimos, André? Entonces, vamos a empezar con la herida de abandono porque, chicos, es de las que más duele, ¿ok? Y es de las que se da más frecuentemente, de forma mayor o de forma más sutil, pero van a ustedes ir viendo conforme vamos llevando las características de la herida que hay ciertas conductas que uno tiene que uno dice, uy, sí, va por ahí. Sí. Entonces, a todos aquellos que no han visto todavía el video anterior, que es donde explicamos, es la introducción a las heridas del alma, les recomiendo que lo vean. Vamos a dejar el link por aquí arriba. Si no, simplemente como un pequeño recordatorio, recordar que las heridas del alma, como la llamó Liz Bourbeau, o las heridas de la infancia, como se manejan desde la psicología, son simplemente eventos que vive el niño a muy corta edad y que se quedan grabados en su psique porque les generó muchísimo dolor, al punto que llegó a marcar su personalidad y a que toda su vida adulta la van a ver a través de esa herida que no se sanó, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajar esta herida con mucho cuidado y con mucho amor, porque vamos a recordar que esta persona que va a actuar, como vamos a hablar en este video, no está actuando como un adulto, Joan, está hablando como un niño, Claro. ¿verdad? Está actuando como un niño de menos de 3 años que se siente solo o asustado. Entonces, las heridas, como dijimos, las podíamos ver desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad, ya mi almita encarnó con un plan y dentro de ese plan está venir a sanar ciertas heridas determinadas. Desde la psicología, que las pueden buscar como heridas de la infancia, que una representante muy buena que habla de esto es Ana Mar Orihuela, pueden buscar los libros de ella. Realmente es como a mí como niño, algo que hizo mi madre o algo que hizo mi padre me marcó. ¿Por qué no nos gusta mucho trabajarlo desde la psicología y más desde la espiritualidad? Porque desde la psicología yo sigo pensando, yo soy así y funciono así porque mi mamá me hizo, mi papá me hizo. Entonces seguimos en ese círculo de víctimas y victimarios, de víctimas y culpables, que realmente no nos permite sanar, ¿verdad? Y le pone mucha carga, porque cuando ustedes, ahorita que lo vamos a ver, a veces los padres no hacen gran cosa y aún así el niño desarrolla la herida. Claro. Entonces, yo que tengo amigos cercanos que son padres y son madres, tienen una presión muy grande, muy grande, porque pretenden ser el papá perfecto o la mamá perfecta, porque es que la mínima cosita que yo haga va a traumar a mi niño, ¿verdad? Va a marcarlo. Y entonces la única forma en que nosotros seríamos mamás perfectos o papás perfectos es si somos humanos perfectos, y no somos humanos perfectos. Y esto nos pone, verlo desde ahí, nos pone una carga muy grande a nosotros como padres y a nosotros como adultos que llevamos alguna de esas heridas, nos pone una carga muy pesada de victimismo que nos dice es que yo soy así porque fulanito me hizo. Entonces cuando lo vemos desde la espiritualidad y más bien lo vemos como ya yo encarné con esto, ya yo lo traía, libero, número 1, a mi madre o a mi padre de la culpa, ¿verdad? Eso es número 1. Y además de que los libero a ellos, los veo con más compasión porque veo que generalmente mi mamá o mi papá van a tener esa misma herida, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿a qué se trata la herida de abandono? ¿Qué vemos como un abandono? Algo que es muy importante para mí, por ejemplo, una persona o algo que es muy importante para mí y de repente lo pierdo, ¿verdad? Se va, eso es un abandono. Entonces, el niño lo vive como, de repente mi mamá o mi papá, que son los seres más importantes en mi infancia, en mi primera infancia, porque estamos hablando que estas heridas se desarrollan en los primeros años de vida, no está, me falló, ¿verdad? Porque puede ser que no esté del todo en presencia, porque no está, o puede ser que no esté en la forma en la que el niño quisiera que estuviera, ¿verdad?
Entonces desde ahí me genera una sensación de soledad, de abandono, de dolor tan grande, y el niño sigue creciendo interpretando: yo no soy lo suficientemente valioso, yo no soy lo suficientemente importante, yo no soy lo suficientemente merecedor de amor para que esa persona que es tan importante para mí se quede conmigo. Entonces crecen sintiéndose abandonables. Piensan que no son suficientemente sexys o suficientemente guapos o suficientemente valiosos para que su pareja, por ejemplo, o sus amigos, o su mamá, o su papá, ya de adultos, o sus hijos, se queden con ellos, ¿verdad? Entonces ven todo a través de: es que me va a dejar, es que me va a dejar. Entonces hay gente que pasa realmente en modo survival, ¿verdad? En modo survival, y destinan muchos recursos a no perder. La mayoría de energía, en lugar de estar en creación, en crear más, está en no perder. Claro. Entonces generan una gran mentalidad de carencia. Entonces terminan perdiendo más, terminan perdiendo personas, terminan perdiendo recursos, terminan perdiendo amigos, ¿verdad? Porque ya tienen instalada dentro de sí una sensación de carencia, una vibración de carencia, porque sienten que han perdido en el pasado y que van a seguir perdiendo en el presente y en el futuro. Sí, es una situación, si lo vemos desde el plano terrenal, es una situación bastante triste, ¿verdad? No sanar esta herida. Sí. Y bueno, son diferentes causas, ¿verdad? Pero me gustaría, André, que habláramos un poquito también, porque estuvimos desarrollando las máscaras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la máscara realmente que nos ponemos cuando tenemos esa herida de abandono? Ok, entonces, vamos a ver, dentro de las causas que hablaste. Hablamos de que esto, número uno, generalmente se presenta o se crea en la psique del niño desde la psicología. Recuerden que desde la espiritualidad yo la traía antes de los 3 años. Correcto. Y eso puede ser porque el papá no estuvo, o la mamá, generalmente va a ser con el padre del género contrario al mío. Por ejemplo, si yo soy mujer, la herida me la detonó, o sea, porque desde la espiritualidad ya la traemos y nuestros padres simplemente son los primeros en mostrarnos que traemos esa herida y en mostrarnos que venimos a sanarla, ¿verdad? Entonces, generalmente antes de los 3 años con el progenitor del género opuesto al mío. Por ejemplo, si yo soy mujer, mi papá. Si yo soy hombre, mi mamá. Aunque yo he visto personas que se les ha generado, se les ha activado el progenitor del mismo género. Y puede ser porque se haya ido de forma real. Por ejemplo, me abandonaron cuando soy muy pequeño y me dieron en adopción, o uno de mis padres se murió, o mis padres trabajan y no están para mí, ¿verdad? No me dan suficiente atención, o el padre está y la madre está, pero la psique del niño interpreta que no está. Por ejemplo, los niños que tienen que ir a dejarle a la guardería muy temprano y sufren cuando los van a dejar a la guardería. O, por ejemplo, tengo el caso de un paciente que desarrolló una herida de abandono porque cuando tenía 2 añitos y medio tuvo un cuadro de apendicitis. Lo dejaron en el hospital, sus papás muy preocupados, amándolo, llorándolo porque su niño estaba enfermo, pero se tenían que ir. Al otro día regresaron, se tenían que ir porque en el hospital no les permitieron quedarse, y al otro día regresaron. Pero el niño lo vivió como un abandono. Me dejaron, yo enfermo, solo, triste, muy asustado, cuando más necesitaba mis papás, con dolor, sufriendo. Cuando más los necesitaba, ellos se fueron, ¿verdad? Porque el niño lo va a interpretar así, no tiene esa capacidad de raciocinio, ¿verdad? Correcto. O, por ejemplo, cuando hay niños seguidos, muy seguidos, ¿verdad? Entonces yo estoy primero en la vida de mis papás, soy el único, toda la atención es para mí, y de repente nace mi hermanito, ¿verdad? Y mi hermanito de ahí me quitó el campo, como dicen, ¿verdad? Y ahora toda la atención de mis papás va para mi hermanito. Tal vez no toda, pero ya no recibo tanta. Y ojalá el hermanito nazca con alguna condición de salud. Claro. Entonces es peor, porque entonces más atención requiere ese hermanito y es menos atención para mí. O, por ejemplo, cuando la mamá, por ejemplo, es muy dominante, y el papá está, pero está totalmente opacado por la mamá. Entonces la psique del niño interpreta: mi papá no está para defenderme de mi mamá. Entonces, como lo ven, puede ser un abandono real, en presencia, o puede ser un abandono
que el niño interpretó aunque el papá estuviera ahí. Otro caso típico, los padres que son muy dominantes, muy exigentes, ¿verdad? Entonces están en presencia, incluso pueden ser padres sobreprotectores, pero no están de la forma amorosa y de apoyo que al niño antes de sus 3 años le gustaría. Claro. O todo lo contrario. El padre es muy permisivo, una completa falta de autoridad, ¿verdad? Entonces no le está en amor, está en presencia, está en apoyo, pero no está en estructura. Y recordemos que nosotros con los niños tenemos que proveerlos de todo, no solamente de esa parte que los nutra, sino de esa parte que los forme y que los haga estar en capacidad de ser adultos, en capacidad de enfrentarse a los retos de la vida. Cuando yo al niño no le pongo horarios, cuando no le pongo responsabilidades, cuando hacen a la libre y no tienen consecuencias de sus actos, cuando no les enseño a establecer hábitos o disciplina, no les estoy dando estructura, ¿verdad? Y la estructura es importante para que el niño aprenda que si empieza algo, lo termina, ¿verdad? Que si empieza algo, lo hace lo mejor posible. Que si quiere algo en la vida, si quiere una meta, tiene que proponerse, comprometerse con la meta y ser perseverante. Entonces vemos que las razones por las cuales un niño puede desarrollar la herida de abandono son múltiples, porque no es tanto lo que el padre haya hecho o lo que la madre haya hecho, sino lo que el niño, la psique del niño interpretó. El punto final es que el niño se va a sentir en algún momento solo, se va a sentir abandonado y eso le va a generar un gran dolor, porque estamos hablando de niños de menos de 3 años que lo interpretaron así, y ese dolor los va a acompañar toda la vida. El prisma por el cual ellos van a verse a sí mismos, a ver a la vida, a ver las relaciones con otros, va a ser desde ese dolor y desde ese abandono, donde no se sienten suficientemente valiosos y donde no se sienten suficientemente capaces, no tienen los recursos para. Entonces, ¿cuál máscara es la que va a desarrollar este niño? Recordemos que la máscara, ¿verdad? La máscara es el mecanismo de defensa, donde yo sufrí tanto. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear un mecanismo de defensa que a mí me proteja para que yo este dolor no lo pase nunca más. Que ya sabemos que en realidad no nos va a funcionar así y más bien nos va a generar más dolor, ¿verdad? Como lo vimos en el video pasado. Pero entonces, como este niño se sintió solo, asustado y desvalido y abandonado, la máscara, ¿verdad?, que va a generar es la de dependiente. ¿Ok? Yo soy completamente dependiente de vos. No solamente me lo creo, te lo hago saber. ¿Para qué? Para que vos sepas que no me puedes dejar. No me puedes dejar solo. No me puedes dejar de atender y de validar y de dar cariño, de dar atención. Porque en el momento en el que vos no estés, yo colapso, ¿verdad? Entonces vos, por una obligación moral, porque son excelentes en hacer sentir a la otra persona responsables de ellos e incluso culpables, tienden a manipular mucho, como lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces vos no me puedes dejar porque vas a tener esa obligación moral conmigo. Y entiendas, esta gente realmente no es dependiente, pero ellos no lo saben, no lo creen. Realmente consideran que la otra persona es su sustento emocional, su sustento físico, su sustento a veces económico, y que no pueden definitivamente subsistir sin la otra persona. Claro, o sea, es bastante, hasta de cierto modo, esta otra persona se va a sentir con mucha responsabilidad al cargar con esta persona dependiente, ¿verdad? Y es que esto lo vemos en los ejemplos diarios de muchas familias, de todavía una persona con 40 años viviendo en la casa de sus padres, ¿verdad? Y tengo casos muy cercanos que son así, y uno dice, bueno, esa dependencia de papá con hijos o hijos con papá, bueno, es algo terrible, pero bueno, son heridas que hay que ir sanando. Ahora, ¿cuál es la creencia principal? Esta gente realmente, su premisa o lo que ellos realmente creen de la vida es que ellos no se pueden valer solos, ¿verdad? Porque recuerden, aquí no está actuando el adulto, lo está viviendo el niño menor de 3 años, ¿verdad? Un niño que se sintió solo y sin recursos. Entonces el adulto crece sintiendo que no es capaz de proveerse su propio bienestar, su propio sustento, ¿verdad? Su propia estabilidad emocional.
Entonces, la creencia principal es esa: yo no me puedo valer por mí misma, yo dependo de. Y es algo muy triste porque esta gente al final se siente siempre descartable o abandonable, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, donde yo no fui capaz de mantener conmigo el padre o madre que me amaba en un momento donde yo me sentía muy mal. Eso significa que yo no valgo, yo no merezco, yo no soy. Entonces todas las otras personas de adultos, ya de relaciones de adultos, me van a abandonar. Entonces pasan a la expectativa, ¿verdad? Viendo la mínima acción de la otra persona, ya me va a dejar. ¿Ves? Es que hizo tal cosa, es que se va a ir, ¿verdad? Porque se sienten completamente abandonables y el terror que les da es realmente que los abandonen porque no se sienten capaces de. Y algo que decías, precisamente, bueno, recuerden que nosotros lo que somos y lo que vibramos es lo que vamos a atraer. Y que entre menos me dé cuenta yo de que tengo esta vibración y esta herida por dentro, más me va a tirar la vida lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, donde yo trato de depender tanto de las otras personas, ¿qué es lo que hago? Yo las ahogo. Y las personas se van porque se cansan, porque nadie está encargado de mi bienestar, nadie está en capacidad de proveerle a otra persona bienestar, con muy pocas excepciones, como por ejemplo tener un niño a cargo, o sea, ser un adulto y tener un niño a cargo, o tener un adulto mayor a cargo, o tener una persona con una discapacidad a cargo. En muy pocas excepciones, nosotros estamos en la capacidad de hacernos cargo de otro ser humano. Les voy a contar una anécdota para que más o menos entiendan cómo funciona la herida de abandono. Hace muchos años, cuando yo estaba en último año de la universidad, fui a la playa con unas amigas. Yo no sé nadar muy bien y nunca me meto en el mar así como que mucho que digamos, ¿verdad? Me quedo como en la orillita. Pero en esa oportunidad resulta que me puse justamente en una situación donde había una corriente de agua. Y la corriente me fue jalando y me metió muy mar adentro. Y no solamente me metió, no es que uno va flotando, ¿verdad? Como el delfín, no. O sea, me revoleaba, me daba vueltas por todo lado. Llegaba la ola, me botaba, me consumía, ¿verdad? Sin que yo hubiera podido respirar. Entonces me estaba ahogando, volvía a salir a la superficie, apenas salía un poquitito a la superficie, llegaba otra ola y me volvía a hundir. Entonces yo realmente estaba ahogándome, estaba en pánico, ¿ok? Una de mis mejores amigas de la universidad, que sin nada mucho, en ese momento lo que hizo fue nadó hacia donde yo estaba para tratar de sacarme y tratar de ayudarme, porque yo realmente me estaba ahogando y estaba muy asustada. Yo no vi a esa persona desde mi ecuanimidad llegar y decir, mira, qué dicha, ya vino mi amiga, me va a ayudar, todo va a estar bien. No, o sea, yo me estaba ahogando. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo apenas me pude agarrar de ella y la hundía para respirar yo. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba ahogando yo y la estaba ahogando a ella, ¿verdad? Entonces, más o menos así funciona la herida de abandono. O sea, yo siento que me estoy ahogando yo con mis problemas, con mis situaciones y me guindo de vos, ¿verdad? Claro. Y trato de que, apoyándome en vos, yo voy a respirar, cuando realmente me hundo yo y se hunde la otra persona. Sí. Entonces, con las heridas de abandono es muy importante esto, chicos. Nadie puede llevar mi bienestar. Nadie está en la capacidad de llevar mi bienestar. Yo tengo que desarrollar las capacidades que ya están dentro de mí, de darme cuenta que soy capaz de llevar mi vida yo sola con las circunstancias que me hayan tocado. ¿Verdad? Con las circunstancias que me hayan tocado, que no fue fácil, que es que yo tengo esto y me pasó esto y me pasó. Igual tengo dentro de mí la capacidad de. Y cuando no siento que tengo dentro de mí la capacidad de, la solución no es apoyarme en otra persona y ahogarla. La solución siempre es conectar con esa energía grande que está dentro, cuidándonos siempre dentro de nosotros y que está vigilando siempre. Y es apoyándonos en esa energía, como sea que ustedes le llamen. Esa es la que nos va a sacar, porque sí, efectivamente hay situaciones que nos sobrepasan y que con nuestros recursos como humanos individuales sentimos que no las podemos llevar, pero arriba siempre están deseando que nosotros les pidamos ayuda. Sí. Siempre están deseando. ¿Cuál es el peor temor de una persona con herida de abandono? El peor temor
y así el más primitivo y que a partir de ahí se determinan todas las conductas es el temor a estar solos. El temor a estar solos porque ellos sienten que no se pueden valer por sí mismos, que solitos no pueden. Imagínense un bebé de menos de 3 años imaginándose solo ante la vida. Así funciona este adulto. Este adulto tiene todos sus recursos de adulto, pero en esta parte su desarrollo se quedó muy atrasado. Entonces su peor terror es que los dejen solos. Entonces, ¿cómo viven la soledad? La soledad la viven de una forma terrible. O sea, la forma, realmente gente que sufre mucho, la viven desde un lugar de mucha angustia, de mucha ansiedad, porque la viven como un niño pequeño desprotegido. No viven como un adulto la soledad, la viven como un niño pequeño. Entonces, realmente gente que sufre mucho, por ejemplo, ellos pueden estar en un grupo de personas y están súper bien, felices, y llegan a la casa y están solos y se ponen a llorar, a pesar de que han estado felices y disfrutando hace media hora, ¿verdad? Porque ahorita me encuentro solo y me empiezo a compadecer de mí y siento que la vida es injusta y siento que la vida le dio a todo el mundo menos a mí, y empiezan con ese diálogo interno, ¿verdad? Que recuerden, muchos de nuestros estados emocionales dependen de lo que estamos diciéndonos y pensando, ¿verdad? Entonces la soledad la viven realmente de una forma que les hace sufrir muchísimo. Sí, entonces, resumiendo, ¿cómo es el mundo emocional de estas personas? El mundo emocional de estas personas está muy lleno de tristeza. De hecho, uno de los primeros tips que les vamos a dar, si ustedes no están seguros de si tienen una herida de abandono o no, es si ustedes tienen una tristeza que está dentro, que siempre llevan por dentro, que no saben cuál es la causa, que ustedes dicen, pero yo no entiendo por qué, si yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposo, estoy bien con mis hijos, estoy bien en el trabajo, y aún así siempre siento esta tristeza, eso es una señal de que llevamos una herida de abandono. Y no solamente eso, sino que esta gente piensa, estas personas piensan que la vida les deben y los demás les deben, y como esas necesidades nunca se ven satisfechas, lo que llega a pasar es que se vuelven muy irritables y muy berrinchosos porque están coléricos, están enojados, porque sus necesidades nunca se ven satisfechas. Increíble. Bueno, este es un tema que tenemos que, o decidimos tratarlo por 2 videos. Entonces, vamos a terminar aquí este primer video, pero no se pueden perder el que sigue, porque viene con otros temas súper interesantes y por dicha, viene con tips para que nosotros podamos ir curando, sanando, identificando esta herida. Sí, esta es solamente la introducción a la herida de abandono. En el próximo video ya les vamos a ir diciendo las características para que ustedes se identifiquen o identifiquen a las personas que están alrededor de ustedes si efectivamente tienen una herida de abandono. Y por supuesto, como siempre, les vamos a dar los tips de cómo irla sanando. Un placer y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!